nosotros a los demás. Y les dejaban los discípulos con esa enseñanza. Pero bueno, continuamos entonces en el libro de Oseas. Bien, el libro de Oseas hablando acerca de la vida personal, muy personal, del profeta Oseas. Yo creo que no hay otro profeta donde tengamos una vista tan personal de su vida como el profeta Oseas. Y aunque la Biblia no nos da detalles, nos cuenta, pues a grandes rasgos, pues, bueno, cosas muy tristes, cosas muy difíciles de su vida, de su matrimonio en particular. Hemos visto ya en los primeros 2 capítulos, Dios le dijo a Oseas, ¿os acordáis? De tomar una mujer y seguramente con la idea de Dios diciéndole de antemano, avisándole de antemano que vas a amar a esta persona y te va a ser infiel. ¿Bien? Que ya es un tema muy, muy difícil, especialmente cualquiera que se ha casado y sabe lo que es entrar en una relación de confianza y amor, pues el entrar así a un matrimonio tiene que ser algo muy impactante, desde luego. Bien, obviamente, pues Oseas tenía una relación muy estrecha con Dios, si no, no creo que habría obedecido. Bien. Y él estaba dispuesto a obedecer a Dios, y Dios estaba haciendo todo esto para simplemente traer a la luz o ilustrar, bien, el amor de Dios, que era muchísimo más de lo que era capaz de demostrar Oseas. O sea, Oseas fue un ejemplo tremendo, pero no se acercaba a él a lo que era el amor de Dios. Bien, y todo lo que ocurre en la vida de Oseas pues sirve a modo de ejemplo vívido y fácil de entender humanamente, porque a veces el amor de Dios es difícil de comprender, ¿no? Es algo complicado de aprender. Así que nos enfocamos en la vida de una persona para un poco mejor entender el amor de Dios. Ya dije antes, yo creo que la Biblia a propósito no habla mucho de detalles personales en la vida de Oseas. No sabemos si esto fue una cosa que se repetía a menudo, no sabemos si fue un evento en particular de una vez. La Biblia, o sea, la estrella o el personaje principal aquí no es Oseas y no es su esposa Gomer. Ellos son simplemente la ilustración para el mensaje principal, indiscutible del mensaje del libro de Oseas, ¿no? Que es el amor de Dios hacia su pueblo Israel, ¿bien? Hacia la nación de Israel, que él escogió y entró en un pacto personal y un pacto pues igual de confianza o de fiarse el uno del otro. Israel, vez tras vez, echaron por los suelos todas sus promesas, ¿no? O sea, actuaron con infidelidad a lo largo de todos sus años. Así que bueno, esto otra vez, simplemente para ayudar a entender lo gráfico y lo terrible que era pues todo lo que ocurrió con Israel y con Dios. Bueno, entonces, Oseas capítulo 3, empieza así, ¿bien? Me dijo otra vez Jehová, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Entonces, esto, si lo vemos así, Oseas cronológicamente, pues lo que parece es que Oseas se ha casado, ¿bien? Vimos el capítulo 2 donde Dios habló de los nombres, bueno, en el capítulo 1 y el 2 Dios habló de los nombres de sus hijos, las promesas de Dios acerca de Israel, que Dios iba a rechazar a Israel, pero después volver a amarles. Pues ahora volvemos a la vida personal de Oseas y, al parecer, ¿bien?, la esposa de Oseas ha sido infiel, y aquí Dios está diciendo, aunque te ha sido infiel, debes amarla. Y esto, claro, esto es algo muy, muy serio, es algo muy gráfico y difícil de ni siquiera entender casi, bien, pero estamos hablando de relaciones humanas aquí. Dice, amada de su compañero, siendo Oseas seguramente, o sea, aunque Oseas le ama, es la idea,
no, el problema no es que Oseas ha dejado de amar a su esposa, el problema es que a pesar de su amor, ella ha adulterado. Dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, porque Dios no dejó de amar a los judíos, pero a pesar de ellos, ¿qué hicieron? Ellos adulteraron espiritualmente, ¿no? Ellos fueron hacia otros dioses. ¿Por qué? Porque les apetecía satisfacer sus deseos, ¿no? Les apetecía una vida placentera en vez de una vida de obediencia a la ley de Moisés. Dice, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pan. Esto es un postre, y yo creo que simplemente reflejando una vida de lujuria, o vida de placer. Claro, muy curioso este versículo. Bien, para Dios es igual de duro, igual, y le trae el mismo dolor a Dios el que su pueblo le sea infiel que a un esposo o a una esposa que su pareja le fuera infiel, ¿no? La idea es Dios está haciendo esa comparación. ¿Bien? Bueno, por contexto, Levítico, capítulo 20, esto es lo que decía la Biblia acerca de la infidelidad, ¿no? Vivimos en tiempos modernos donde igual la infidelidad pues no acarrea casi consecuencias, más que quizás un divorcio. Pero en tiempos de la Biblia, o sea, lo ponía muy claro. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En los tiempos de la Biblia era pena capital, así de sencillo para los dos. Bien, no importa el hombre o mujer aquí, obviamente hacen falta dos personas para el adulterio. La ley de Moisés era clara, ¿no? Merecían la muerte. Ahora, Dios no le dice a Oseas que le mande a su esposa Gomer a los sacerdotes para que le castiguen y le manden a la muerte. Dios no le dice eso a Oseas, que es curioso porque es lo que demanda la ley. Bien, Dios le dice, volvemos atrás, ve y ámala de nuevo. Ve y perdónala. ¿Bien? Esto es mucho más allá de lo que es justo. O sea, lo que es justo está claro. Bíblicamente, la ley demandaba tal. Y Dios le estaba diciendo a Oseas, aunque la ley obliga castigo por esta muerte, castigo por este pecado, yo quiero que tú le ames a tu esposa. Dijimos, la Biblia siempre lo deja claro. La Biblia nunca está a favor del divorcio. El divorcio nunca es algo bueno. Pero Dios dijo que habló del divorcio, lo mencionó en la ley de Moisés, porque por la dureza del corazón de los judíos, pues eran infieles. Pues como cualquier generación desde entonces hasta el día de hoy. Bien, las personas no cumplen sus promesas. Las personas, pues, se hartan, se enfadan y por mil razones, pues, pecan de una forma u otra, ¿no? Y el divorcio, que nunca es bueno, es la consecuencia casi única de un matrimonio que se destruye. Y la idea es la infidelidad destruye por completo un matrimonio. Esto no es decir que no hay esperanza a un matrimonio así, porque todo este libro es acerca de esperanza después del pecado, pero la idea siendo, Gomer, en este caso, ha destruido, ha echado por los suelos el matrimonio con un esposo que le ama y no sabemos las razones, la Biblia no nos cuenta el porqué, no nos cuenta si era débil, o sea... Y a propósito, porque otra vez, lo importante aquí no son estos dos, no es Oseas y Gomer, lo importante es que la nación de Israel había hecho exactamente lo mismo con Dios. No nos tenemos que enfocar tanto en la pareja de Oseas y Gomer como en lo que habían hecho los judíos con Dios. Bueno, versículo 2 dice, la compré entonces, esto es Oseas, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y también muy curioso, esto es que seguramente, y esto es lo que piensan los que
estudian la cultura de los judíos y eso, realmente se había metido Gomer en una religión falsa donde había esencialmente, era prostitución religiosa, ¿bien? Y se había metido como prostituta en un templo o algo así, ¿bien? Así que, claro, temas de infidelidad aparte, estamos hablando de una cultura muy distinta a la nuestra, muchas cosas aquí que no son exactamente como aquí, como con nosotros, ¿bien? Muchos condicionantes que no conocemos, la Biblia no nos cuenta, pero lo que hace Oseas es que paga dinero para rescatar a su esposa, que está ahora metido en esclavitud, o voluntariamente o involuntariamente, no sabemos del todo lo que ha pasado, pero lo que hace es un sacrificio y paga por lo que ya es, bueno, suyo, entre comillas, es su esposa, ¿no? Pero paga para rescatarla, sacarla de la situación en la que está, que es parecer una situación de esclavitud, sea como sea que ha llegado a esa situación, que yo creo que es muy buen reflejo de lo que es el pecado, porque el pecado, siempre entras al pecado por el deseo de algo bueno, por placer, y terminas como esclavo. Es buen ejemplo de lo que hace siempre el pecado, ¿no? Pues Oseas le saca de la esclavitud a su esposa, 15 ciclos, bueno, el precio de un esclavo en la Biblia, ¿bien? Hay un versículo curioso donde cuando uno tenía un animal, porque la Biblia habla de que si uno tenía un animal que mataba al esclavo de otra persona, que obviamente estamos hablando aquí de un accidente, no estamos hablando de un asesinato, ¿no? El asesinato tenía su propio castigo. Pero por la muerte accidental de un esclavo, se tenía que compensar al dueño 30 ciclos de plata. Y bueno, seguramente pues es lo que está pagando Oseas para el rescate de su esposa, que ahora es esclava. Bien, del versículo 3. Y le dije, esto es Oseas a Gomer, le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. Bien, Oseas, haciendo esto, la idea es para restaurar, o sea, ¿te imaginas un matrimonio explotado, o sea, un matrimonio destruido, hecho pedazos? Pues lo que está diciendo, esto lo hago con un motivo solamente, ¿no? Reparar este matrimonio, reparar esta cosa que ha sido rota. No hay más motivación aquí, simplemente quiero que volvamos a hacer un matrimonio, a volver a lo correcto. Bien, ahora esto yo creo que se ve muy poco. Yo no tengo muchos años de experiencia, yo no he tratado con temas de matrimonios rotos personalmente, aparte de lo que he leído y de otras circunstancias medio cercanas, pero no es nada fácil que se repare un matrimonio destruido. Bien, necesita mucha gracia de Dios la reparación de un matrimonio destruido de tal forma. Bien, la Biblia es clara, nos pone el ejemplo de que se puede arreglar, pero es algo que no ocurre muy fácilmente. Bien, pero es lo que está tratando de hacer Oseas, ¿no? Y es humillante lo que está haciendo, o sea, es algo difícil, algo que le cuesta, pero está diciendo voy a sacrificar por reparar lo que se ha roto. Bien, otra vez, tema principal aquí no son ellos dos, esto es simplemente a modo de ilustración. Bien, ¿por qué? Dice Dios en el versículo 4 el porqué de todo esto. Bien, o sea, Oseas y Gomer aquí son la ilustración para que miremos a Dios. Dice, porque muchos días, ahora está hablando Dios, ¿no? Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipes, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod, sin terafines. O sea,
Dios está hablando ahora de la historia de los judíos. Acuérdate, lo de Oseas y Gomer es simplemente una ilustración. ¿Bien? La Biblia nos cuenta los detalles necesarios para que entendamos lo serio que es y ya está. Pero Dios dice, los judíos, y acordaos, Oseas, lo dijimos hace unas semanas, Oseas está escribiendo cerca del final del reino del norte. O sea, quedan pocos reyes después de Oseas, antes de que Israel es destruido, son llevados al cautiverio y ya no hay más reyes y príncipes. Es lo que dice Dios aquí, ¿no? Porque muchos días estarán sin rey y sin príncipe, esto es, una nación decapitada, una nación destruida, llevada al cautiverio. Han habido montones de naciones a lo largo de la historia que han sido destruidas, ¿bien? por otra nación más fuerte o por muchos factores, pero la nación de Israel va a ser esencialmente decapitada, ¿no? El reino del norte cesa de existir como reino propio, son llevados al cautiverio. Van a estar sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, que el sacrificio pues representa la religión organizada de los judíos, que hay que decir que el reino de Israel estaba haciendo muy poco sacrificio porque habían abandonado casi completamente a Dios, ¿bien? Pero van a estar sin sacrificio porque no habría templo, estarían sin opción de celebrar, de adorar, según lo que Dios les había dicho de hacer, sin estatua. Aquí es curioso, la Biblia habla de cosa positiva, cosa negativa. Sacrificio, obviamente algo bueno. Las estatuas, está hablando de rocas, piedras hechas ídolos, que aparecen varias veces en la Biblia, eran parte de la cultura de su día, esencialmente una columna de piedra que se adoraba, se veneraba, ¿bien? Sin sacrificio y sin ídolos, sin efod, que el efod es lo que se lleva, la ropa o lo que llevaba un sacerdote. O sea, la idea es sin sacerdotes, sin casta sacerdotal y sin terafines, que también son imágenes de dioses falsos. ¿Bien? El pueblo va a estar sin nada, o sea, no, va a estar sin su relación con Dios, y esto es como Gomer cuando estaba lejos de Oseas. Van a estar sin acceso a Dios y van a estar también sin acceso a sus ídolos, sin ni siquiera poder adorar de la forma incorrecta. Dios eso es lo que va a pasar en su cautiverio, ¿no? Eso es separación. Dios les va a ellos por su cuenta se van a llevar al cautiverio, es la idea. Pero dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Volverán, pero como en el caso de Oseas, bien, no vemos a Gomer diciendo, o sea, no es como situación como el hijo pródigo, donde el hijo pródigo se va de casa, se arrepiente y vuelve y pide perdón. No es lo que ocurre en el caso de Oseas y Gomer, ¿no? O sea, el que activamente va a por Gomer es Oseas. Dios le dice, no, ve y ama a esta persona y rescátala. De la misma forma es Dios el que va a ir y rescatar a Israel. ¿Bien? Volverán, pero porque Dios les va a traer. Dios les va a sacar de su esclavitud a los judíos. Volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Y eso representa esta restauración de la relación entre Israel y entre Dios, ¿no? Van a volver a hacer lo correcto. Dice, van a buscar a Dios, van a buscar a David su rey, que David es una referencia al Mesías, al Señor Jesús. Todo esto no ha cumplido todavía porque los judíos no han venido a Cristo y la nación no se ha arrepentido. ¿Bien? Esto está hablando seguramente del milenio, cuando vuelva el Señor Jesús. Y dice, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Hasta el fin de los días, o sea, hasta la eternidad. Esto es otra forma de decir, bien,
y fueron, como se dice en castellano, fueron felices como perdices. O sea, es otra forma de decir, y va a acabar de una forma maravillosa. Va a tener un final feliz esta historia. ¿Bien? Y, bueno, con ecos de que lo mismo ocurrió con Gomer y con Oseas. ¿Bien? A mí no nos da, como digo, no nos da mucho detalle, pero la idea es, se puede arreglar ese matrimonio destruido. ¿Bien? A base de esfuerzo, a base de trabajo y sacrificio, pero se puede arreglar, y de la misma forma Dios va a arreglar la relación destruida entre Israel y Dios mismo. ¿Bien? Israel ha sido infiel, ha abandonado, ha sido llevado a la esclavitud, y Dios les va a rescatar y les va a traer de vuelta. Y eso es realmente lo que nos cuenta el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, donde acerca de los planes de Dios futuros para Israel. Dios va a arreglar el problema del pecado en Israel. Dios les va a restaurar y va a ser una nación que vuelve a servir a Dios. Eso es lo que nos cuenta la Biblia del futuro. ¿Bien? Entonces, este capítulo de Oseas, lo que nos cuenta es, bueno, primeramente, de Gomer y de Oseas, ¿bien? Un matrimonio destruido y reparado por amor, porque es muy curioso el verbo que usa Dios con Oseas. Dios le dice, ni siquiera le dice Dios, no dice Dios ve y perdónala, que es igual por donde empezaríamos nosotros. Dios dice, ve y ama, ¿no?, a esta mujer amada de su compañera. O sea, la acción que Dios le exige a Oseas y la acción que refleja la de Dios hacia su pueblo, no es primeramente perdón. Yo pensé poner aquí como título perdón inmerecido, pero en realidad no, es más fundamental que el perdón, es lo que viene antes del perdón, es el amor. ¿Bien? Uno no perdona a alguien que no ama. Y no estoy hablando, acuérdate, esto no es un amor emocional, esto no es un amor que te sientes bien hacia esa persona. Lo lógico, cuando estás perdonando a alguien, no te sientes bien hacia esa persona. O sea, no estamos hablando de amor en que te sale del corazón un sentimiento de amor. Estamos hablando del verbo, la acción de amar, que es escoger levantar a otra persona. ¿Bien? Dios le dice a Oseas, ve y ama, y Dios dice, Él va a amar y volver a traer a su pueblo de su esclavitud. Él va a rescatar a su pueblo. Les va a amar y eso va a llevar al perdón. Bien, y eso es maravilloso, es increíble. Nosotros obviamente no somos judíos aquí. Esto no nos afecta directamente a nosotros en el sentido de que no somos el pueblo judío y está hablando de otra gente, de otro pueblo. Pero nos afecta en el sentido de que este Dios es nuestro Dios. O sea, el Dios que perdona, bueno, que ama a pesar de su pecado a Israel, que cualquiera diría, pues, con lo mal que te ha tratado la nación de Israel, ¿qué es lo que debería hacer Dios? Pues debería lavarse las manos y olvidarse completamente de ellos. ¿Qué es lo que le dirías a una persona a quien le ha sido infiel su esposa o esposo? Pues le dirías quizás lo mismo, ¿no? Lávate las manos, olvídate e intenta seguir con tu propia vida. Es la respuesta, por lo menos la respuesta que nos sale decir automáticamente. ¿Bien? Y no estoy diciendo que siempre es, o sea, hay relaciones, desde luego no estoy diciendo ponerle un parche sencillo a cualquier problema de matrimonio, simplemente ve y ya. No estoy diciendo que todo es muy sencillo así, ¿no? Pero en una situación trágica y terrible y extremadamente difícil, Oseas es capaz de amar. Y Dios actúa exactamente igual, ¿bien? Hacia un pueblo que peca. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Porque nosotros también, ahora nosotros no tenemos la misma relación con Él, nosotros somos hijos adoptados de Dios. Dios para nosotros es Padre, en un sentido, ¿no? La Iglesia, los cristianos, pues está compuesta de personas
adoptadas por Dios, compradas por la sangre del Señor Jesús, ¿no? Ahora, los cristianos, ¿cómo actuamos hacia Dios? Nosotros somos fieles a las promesas que le hicimos cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón por el pecado. Todo el que haya sido salvo, ¿no? Todo el que es un cristiano, le ha dicho a Dios, Dios, me arrepiento por mi pecado, ¿bien? Yo voy a vivir de otra forma, yo voy a dejar atrás mi vieja vida y voy a vivir por ti. Ahora, ¿cuántos de nosotros cumplimos a diario esas promesas? Pues nosotros somos muy parecidos al pueblo de Israel en nuestra relación con Dios, ¿bien? Porque hacemos muchas promesas y cumplimos muy pocas de esas promesas, ¿bien? Somos al final pecadores. Estamos siendo transformados por Dios, pero seguimos pecando y seguimos fallando tremendamente hacia Dios. Ahora, ¿qué sabemos de Dios? ¿Qué sabemos de Dios y de su trato para con los que Él ama que le han fallado? Bueno, el libro de Oseas nos cuenta que Dios ama a su pueblo a pesar de sus fallos, a pesar de su pecado y a pesar de su infidelidad. O sea, es increíble este aspecto del carácter de Dios, ¿no? Lo ponemos en la situación de Oseas, muy, muy, muy difícil hacer lo que Oseas está haciendo aquí, ¿verdad? Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Y qué significa? Bueno, obviamente, como decía Pablo, el amor de Dios no significa, pues entonces yo estoy libre para ir y pecar y hacer todo lo que quiera porque Dios me va a perdonar. Eso no es la respuesta aquí, no es lo que deberíamos sacar. Lo que nos enseña Oseas, lo que nos enseña Dios a través de la historia de Oseas, es que a pesar de que nosotros fallamos vez tras vez, somos pecadores, ¿bien? Y esto no es para minimizar nuestro pecado para nada. A pesar de que somos pecadores, testarudos y metidos en nuestro pecado, Dios nos perdona, ¿bien? Y no es por ningún mérito nuestro, no es porque seamos fáciles de amar, sino porque Dios es el Dios que podía perdonar a Israel por su pecado y su infidelidad. Ese mismo Dios nos ama a nosotros y perdona al cristiano, ¿bien? No perdona a todo el mundo. La Biblia es muy clara que algunos van al cielo, algunos van al infierno, ¿bien? Él perdona a los salvos, a los que han sido, a los que han aceptado su perdón, ¿bien? Y no todos han hecho eso y no todos lo harán. Pero al que es un cristiano, al que ha dicho, pues sí, yo le he pedido perdón a Dios, he aceptado su perdón, me he arrepentido por mis pecados, a esa persona Dios le perdona, no una vez, no 7 veces, sino pues 70 veces 7 le perdona a Dios. Bien, por el mismo pecado si hace falta. Y así es el carácter de nuestro Dios. Voy a saltar, mira, es muy cortito el capítulo 3, tengo aquí mal, no es de todos, es el 3, pero voy a leer ahora el pasaje en Mateo, de donde cantamos, y bueno, y la parábola que viene justo después, simplemente para recordar quién es Dios, cuál es su perdón y qué significa para nosotros. Bien, para darle un poco más de aplicación al mensaje. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 18 y voy a leer simplemente una parábola bastante conocida, pero que habla de exactamente este tema. En Mateo 18, versículo 23, dice, por lo cual, esto es Jesús hablando, bien, en parábola, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, bien, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 1000 talentos. Bien, aquí esto es una historia, no hay que compararle al rey a Dios ni a una persona, esto es simplemente una historia, una ilustración, ¿bien? Ahora al final pues veremos lo que significa la ilustración, pero no tienes que pues intentar ponerle nombre a cada personaje aquí. Dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno al rey que le debía 10.000 talentos. Esto es una suma brutal. O sea, esto es como decir millones y millones y millones. O sea, es una cantidad incalculable en 10.000 talentos. Es como el sueldo de 2 o 3 o 400 vidas o lo que sea. Estamos hablando de una cantidad
completamente absurda que nadie puede pagar. Bien, es la idea. Bien, bueno, dice, a este, como no pudo pagar, y porque era una suma incalculablemente brutal de pagar, dice, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto no es nada raro en los tiempos de Jesús. Bien, así funcionaba. El que no podía pagar una deuda se iba como si fuera una cárcel de deudores, pero donde trabajaba y su sueldo iba al que le debía dinero. Bien, así es como funciona antiguamente. Bueno, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esta persona dice, yo te pagaré los 10.000 talentos. Ahora, es una cantidad imposible de pagar. Bien, estamos hablando otra vez, como dice, pues, billones y billones de euros. Pero dice, por favor, ten piedad, ten misericordia de mí. Y el señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ni siquiera dice, vale, pues intenta pagármelo. Dice, no, lo perdonó. Una deuda incalculable. Por misericordia y ya está. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, pues son 100 días de sueldo. Es una buena cantidad. Bien, sí, podríamos decir, pues igual, pues 20.000 euros o menos, 15.000 euros, vamos a ponerle. Bien, una buena cantidad de dinero. Pero claro, en comparación a los 10.000 talentos, estamos hablando de una fracción del dinero que debía él. Dice, bueno, uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, le agarró por el cuello, diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Se repite la historia, pero esta vez con el siervo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vale, viendo sus... ojo, que es justo lo que está haciendo. Uno tiene deuda, no le puede pagar, o sea, tenía derecho de hacer esto el siervo. Pero, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Le cuentan al rey lo que ha hecho este siervo. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste, porque me pediste perdón. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto es el rey. Entonces le dice, pues ahora sí que vas a pagar lo que tenías que haber hecho. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, otra vez, el rey no representa perfectamente a Dios, el siervo no representa perfectamente a ninguna persona aquí, ¿no? Esto es simplemente una ilustración, como con Oseas y con Gomer, hablando de perdón. Bien, el perdón, por definición, es algo inmerecido, ¿verdad? O sea, nadie merece que le perdones. Por lo menos no se me viene a la cabeza ningún caso, ¿no? El perdón, estamos hablando de ofrecer a alguien algo que no merece. Vale, pero si eres un siervo que acabas de ser perdonado de una suma incalculable de dinero, ¿qué crees que es razonable? ¿Perdonarle a tu compañero que te debe algo de dinero? En este caso el dinero es simplemente el ejemplo, ¿no? Podría ser cualquier otra cosa. Puede ser cualquier otra falta, cualquier otro daño que te haya hecho, ¿no? ¿Es razonable perdonar también algo que es infinitamente menos que lo que tú has hecho? O es decir, no, pues yo no voy a perdonar, ¿por qué voy a perdonar yo? No, él me debe dinero y ya está, adiós, se acabó. Pues esta historia ilustra
esencialmente, casi cualquier interacción que podamos tener a nivel humano compara a estos dos siervos. ¿Bien? Porque cualquiera sea la ofensa humana, por muy grande que sea en nuestras vidas, y a veces pues uno sufre daños muy grandes de otra persona. Pensamos en Oseas y Gomer. ¿Bien? Puede ser un daño, algo que te hace mucho daño y algo que sería una ofensa muy, muy grave. Pero cualquiera que sea la ofensa, no compara ni empieza a comparar con las ofensas de nosotros hacia Dios. Bien, al final, entre humanos estamos hablando de personas que están al mismo nivel. Que uno ofende a otra persona, pues estamos al mismo nivel. Entre Dios estamos hablando de un humano que ofende a el Dios que le creó, al Dios que está sobre todo, que le ha regalado la vida y todo lo que tiene. La ofensa entre un humano y Dios es infinitamente más ofensa que cualquier cosa que pueda ocurrir entre humanos. Bien, y como digo, y pueden haber muchas cosas muy malas entre humanos. Quizás dices, pues a mí es que me han hecho mucho daño muchas personas y quizás hay cosas que yo no me puedo imaginar perdonar porque han sido extremadamente graves. Bien, quizás todos podemos pensar en cosas que nos parecería imposible perdonar. Pero la Biblia, yo creo, en esto lo deja muy claro, que el perdón es lo que nos ha dado Dios y es lo que Él espera de nosotros. Bien, eso es el propósito por esta parábola y el propósito por el libro de Oseas. O sea, Dios no está simplemente describiéndose al pueblo de Israel y ya está, ¿no? Dios está diciendo, si yo soy capaz de perdonar a Israel por su infidelidad, por su idolatría, por todo lo que han hecho contra mí, si yo soy capaz de perdonar todo esto, yo espero que también aprendáis vosotros a perdonar. Y es algo que hay que aprender. ¿Bien? No es algo que dices, pues sí, vale, un chasquido y perdono y listo. Una cosa que, como cualquier otra virtud o cualquier otro aspecto de la vida cristiana, pues requiere esfuerzo, requiere aprender y requiere crecer. ¿Bien? Quizás no empecemos como Oseas perdonando una ofensa gravísima, pero empezamos a crecer y empezamos a aprender a perdonar. ¿Bien? Perdón al final no es una cosa, perdón es un concepto bastante complicado, porque a veces pues uno quiere perdonar y le cuesta mucho perdonar. No es simplemente, el perdón no son dos palabras. Te perdono, eso es muy fácil de decir, pero perdón obviamente va mucho más profundo que eso. ¿Bien? El perdón realmente pues únicamente lo puedes saber tú, porque no puedes ni siquiera demostrarle a una persona a ciencia cierta que le has perdonado del todo, ¿no? Es algo que realmente está en tu corazón y lo sabes tú y lo sabe Dios y ya está. Pero el perdón es una virtud del cristiano y deberíamos aprender a perdonar cualquier ofensa. Y esas son palabras mayores, eso entiendo. No estoy diciendo que sea nada fácil, no estoy diciendo que es muy sencillo, tampoco, ¿no? Pero la Biblia nos deja muy claro que Dios nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros podamos perdonar jamás. ¿Bien? Cuando alguien te ofende, ¿bien? Si te está costando perdonarle, y dices, pues quiero perdonarle, pero es que no puedo, o lo que sea, pues recuerda lo que ha hecho Dios contigo. Recuerda el perdón de Dios para ti y eso quizás te ayude a perdonar. ¿Bien? Yo creo que por eso lo tenemos aquí. Bueno, pasaje muy curioso en Oseas, queda mucho más del libro y vamos a seguir aprendiendo más del perdón de Dios, pero os dejo simplemente con esa aplicación. Intentemos imitar el perdón de Dios. ¿Bien? Bueno, vamos a dejarlo allí. Dios nos ayude a perdonar como Él lo ha hecho. Y gracias a Dios por su amor inmerecido. Bueno, nuestro Padre, te damos gracias por este pasaje, gracias por el tiempo en tu palabra y pido que nos ayudes, Señor,
Ayúdanos a crecer, ayúdanos a hacer lo difícil, porque tú has hecho lo difícil con nosotros. Ayúdanos a aprender a perdonar, también a dejar de ofender, a no ofender a los que nos aman. Ayúdanos a imitarte a ti, y más que nada pues ayúdanos a conocerte y conocer más las profundidades de tu amor. Te pedimos que nos ayudes correctamente a vivir para ti, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.